Muy buenas tardes. Teniendo la delicadeza de convocárseme a un tema interesante, poder dar mis impresiones al mismo. Tema que en el Perú no se ha trabajado tanto como en otros países, pero que esta lógica de cada vez mayor acercamiento a el apoyo de animales. Entonces, requiere también, está exigiendo también condiciones para garantizar que estos animales tengan bienestar y puedan tener una protección jurídica efectiva. En una sociedad donde que cada vez se nos comete, en una sociedad más violenta por casi cualquier situación. Entonces, ojo, ya con respecto a lo que es animales de compañía, ya hubo una sentencia en el año 2013 del Tribunal Constitucional, pero desde allí el caso conocen como de los perros guías, algunos, desde allí no se ha ido planteando un tema de manera sistemática. De entrada, la discusión sigue abierta en lo que está detrás de esto, ¿no? ¿Sí? Son solamente los seres humanos quienes podemos tener derechos fundamentales, ser titulares de derechos fundamentales. En alguna época se extiende a la idea, el derecho nace como derecho público subjetivo, o sea, de la persona frente al Estado, se amplía a colectividades, intereses plurales como difusos, como colectivos pueden tomar aquello, se amplía a las personas jurídicas para lo que sea necesario, pero ¿y qué pasa con el Bobby de la casa? Que cada vez se convierte en más humanizado y ya no hay Borbis, ya no hay Fidos, hay Enríquez, hay Eduardos o hay Pedros. Entonces, ¿cómo nos manejamos? Hay que plantear, una pregunta nos dice, reformas constitucionales o reformas de interpretaciones constitucionales para reconocer a los animales de compañía como seres sintientes. En realidad, eso ya está dicho. En realidad eso está ya hecho. En el caso al cual hice una referencia hace unos minutos, la sentencia eh, nos va a señalar, estoy queriendo recordar el número de la sentencia, así es el caso de la señora Poza Camacho, eh, es el caso 2437 de 2013, el caso se dio justo antes que que llegáramos al tribunal. Esta señora van contra una cadena de supermercados. No voy a decir cuál, no meternos en problemas. Porque esta cadena de supermercados había prohibido que personas que tenían como ella problemas con la vista, necesitaban perros guías, pudieran entrar, a pesar de la normativa de CONADIS. CONADIS, ya sabemos, la Comisión Nacional de la Discapacidad, que busca crear espacios para la protección y, para más importante, la integración, para que no sean ciudadanos de otro mundo, de otra ciudad completamente aparte, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, en ese sentido, no toda discapacidad debiera quedar abandonada y hay diferentes niveles de protección. La señora va a este supermercado, no la dejan entrar porque está con el perro guía. Ella plantea un reglamento sanitario para que entonces, que si la deja entrar, le saca una norma posterior que dice todo lo contrario, que tiene expedimentos para entrar, va con su caso, porque claro, señala que le cuestionan incluso la legitimidad del proceso. Para hacerla corta, llega al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional lo que le van a, sí, es a reconocer lo que ya está pidiendo la, quien nos hace las preguntas. Ya se está pidiendo que entonces
No solamente que podemos contener cuestiones de medidas que puedan servir para enfrentar situaciones de inestabilidad. Mira, fundamento 10. Con el propósito de hacer de esta situación de exclusión y marginación derivadas de la inadecuación del entorno social, la ley fundamental establece un mandato general, artículo 7 de la Constitución, destinado a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, mediante un régimen legal que tiene también incorporada la tarea de tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen los por motivos de discapacidad. Ahí ya está recogiendo el artículo cuarto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, entonces, con lo cual, el medio debe existir y hay el mandato constitucional y hay el mandato convencionalizado de que yo tengo que poner el medio. Ahora, el medio tiene, en un mundo donde estamos hablando de robótica, ¿no? Entonces, ¿tiene que ser necesariamente un animalito? No. Entonces, recuerden que esta es una sentencia del 2013, publicada en el 2014. Entonces, no, y de ahí poco lo que se ha dicho al respecto. El tribunal entonces reconoce que vamos a tener que darse para la realización o establecimiento de ajustes para asegurar igualdad. Entonces, en la relación con personas de discapacidad, lo más importante, fundamento 11, garantiza que los espacios públicos o privados de uso o abiertos al público tengan la infraestructura adecuada que permita el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y cualquier otra clase. ¿Qué se está diciendo con esto? Estamos hablando que hay un parámetro imperativo de la igualdad. Entonces, si yo necesito acceder a algo, me tienen que poner a mano todo lo que necesito acceder. De aquí en adelante, la sentencia no es importante en tanto sentido leerla. Lo que es importante es en la sentido, entonces, eh, solamente precisar lo que se va a decir en algún momento. Lo que se va a pedir es que haya respeto a la posibilidad de que las personas tomen su propia decisión, participación en la toma de sus decisiones, accesibilidad. Esos son los principios que básicamente consagramos en su momento cuando éramos parte de Cumbre Judicial Iberoamericana, las llamadas reglas de la. Entonces, que estas se internalizan, el Estado peruano las asume como parte de la resolución legislativa 29.127. ¿Y qué se quiere decir con esto? Que yo tengo que remover todos los obstáculos que impidan a las personas con discapacidad ya acceder a lo que quieran acceder. Entonces, en ese sentido, si hay dificultad, hay establecimientos donde yo no puedo desarrollar, alcanzar, no puedo desarrollarme, pues es responsabilidad del Estado o de quien está prestando servicio en una cobertura que es estatal, de poder crear las condiciones. Entonces, allí no hay necesidad de ahondar más. Ya en el caso peruano hay por lo menos para las actividades comerciales oficiales o actividades comerciales sostenidas por autoridades o, o sostenidas por autorizaciones que les permiten hacer un trabajo de este tipo, no hay necesidad de reformas constitucionales, creo yo. Salvo a lo que se quiera es ya a pasar a una discusión más grande, que es la de la titularidad, reconocer que son titulares de derechos y ahí el trámite a la reforma constitucional es hoy complejo y con la reinstauración de
del bicameralismo va a ser más complejo todavía. Yo jugaría para un cambio más directo con la interpretación que se puede hacer y hay elementos para realizarla. La misma sentencia, no hablando eh, de animales de compañía, cuando habla de toros o gallos, sentencia que sí hicimos nosotros, entonces reconocía que eran seres sintientes. Entonces yo creo que hay una línea puesta como para poder en ese sentido reformas de interpretación. No apostaría tanto a reformas constitucionales por la dificultad, de cómo se aprueba, cómo se sostiene esto y después cómo se va a hacer cumplir, porque obviamente vamos a requerir de equipos de personas, muchos de ellos del aparato público, pero también del aparato privado, y va a haber que organizar quién es el que hace qué, quién es el que supervisa qué. No son tareas tan sencillas. Pero, puestos a contestar, creo que ya tenemos elementos de interpretación que facilitan la actuación de lo que se está pidiendo. Entender a animales de compañía como seres sintientes, y en ese lugar no son solamente máquinas que nos facilitan cosas, sino también cuando nos faciliten esas cosas, deben tener un trato pulcro, deben tener un trato cuidadoso. Fíjense que la sentencia se cuida de no hablar de que tengan derechos y lo deja como seres sintientes. O sea, hay que cuidarlos. Es un bien frente al cual se tiene el deber de protección. La sentencia, en el caso peruano, y no hemos tenido alguna posterior a esta, salvo para los toros, que por otro lado, sí ha habido sentencias en el Poder Judicial reconociéndole la titularidad de derechos a algún río. Conocía la sentencia que reconoce la titularidad de derechos al río Marañón. Pero no sobre animales de compañía que yo conozca. El antropocentrismo cada vez se sostiene con mayor dificultad, pero de ahí ha pasado el antropocentrismo, se ha sostenido básicamente con dificultad por todas las iniciativas de que hay que reconocerle el derecho a la madre naturaleza, y que no es solamente un espacio que nos proporciona derechos, sino que es de por sí tiene derechos que proteger, que engarza muy bien con algún discurso ambientalista esto, pero no ha habido una plasmación en lo que se llame animales de compañía. Ha habido más bien un reconocimiento a elementos de la naturaleza que no son útiles para seguir viviendo. No me llamaría la atención que dentro de muy pronto ocurra esto, y ocurra esto sobre todo en sociedades como en sociedades europeas, donde la cuestión demográficamente ya se hace más complicada y hay personas en las cuales su familia es el animal de confianza que le va a acompañar a poder ir a prácticamente todas partes. Bueno, con eso creo que vamos con la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta es de una perspectiva constitucional: ¿cómo impactaría este reconocimiento en la motivación de las relaciones judiciales y en la protección de derechos fundamentales vinculados al bienestar animal? Depende. Depende de cuánto nos estemos involucrando. Si el involucramiento es el del reconocimiento de calidad de ser sintiente, el nivel de protección, el nivel convencional dentro de lo antropocéntrico, ¿ya? O sea, sí, yo te voy a cuidar, tú sí vas a tener mecanismos de protección, sí. Ahí que van a haber mejoras, y claro, pues no vamos a prohibirle al animal de compañía que entre con su dueño, o no vamos a hacer unas interpretaciones literales. Este, el famoso ejemplo que era un especialista alemán, que le dicen prohibido entrar con perros al tren, y el especialista alemán no va con un perro, va con un oso, ¿no? Pero claro, entonces, si estamos hablando de ampliar la categoría de protección a ciertos animales en tanto y cuanto sean animales de compañía,
pues acredíteme que el tigre es un animal de compañía, ¿eh? Si no me lo acredita, hasta ahí nomás no vamos a llegar. O sea, la protección va a dar para ciertos animales que estén dentro de esa categoría. Ahora, si ya el paso es más grande, si ya el paso es reconocer que los diferentes animales, e incluso elementos del reino mineral, son sujetos de derechos, o sea, una posición radicalmente distinta a la que se ha ido manejando en el caso peruano, bueno, ahí sí cambia la percepción de prácticamente absolutamente todo, porque tener un derecho significa tener una capacidad de exigir que se haga, que no se haga, o entonces, o que se dé algo. No es protección, no es solamente condiciones, es exigencia, ¿no? El doctor compra un boleto y tiene una la tinca, entonces, y tiene una expectativa de ganar un premio. El doctor compra un boleto que le da derecho a subir a un bus, no tiene expectativa alguna. Él tiene que exigir que lo deje subir el bus, ya pagó. Entonces, no es lo mismo un reconocimiento de protección que el reconocimiento del ejercicio del derecho. Esta respuesta tendría que ver en qué plano nos plantamos. ¿Sí? Entonces, hay un reconocimiento de la situación sintiente, entonces va a haber un reconocimiento de protección, va a haber un reconocimiento garantista, pero no va a haber un reconocimiento de exigencia. Si ya hay un reconocimiento como derecho, ya el asunto garantista se nos fue y pasamos a la posibilidad de exigir. Ahora, y esto nos plantea una serie de retos, ¿no? El primer reto es quién exige a nombre de. Acá hay un caso, en Ciudad Argentina, muy curioso, ante Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de Diego, había encontrado una gorila en pésimas condiciones y su pelea es para que llevan a la gorila al campo, donde ahora, según últimas fotos que han recorrido por ahí, a ver si supone amigo mío, la gorila está gozando de muy buena salud, está contentísima, ¿ya? Pero, mm, ¿cómo entonces, pero qué, está muy bien, se resolvió el caso concreto porque fue un caso que era visible, alguien que estaba en un zoológico no estar en pésimas condiciones, hubo un grupo que estuviera detrás y se tuvo un marco que llevó a que la exigencia sea exigencia. Pero hasta qué punto vamos a tener en un país donde la minería ilegal es la principal actividad económica, la cual le sigue la tala ilegal, que no hace poca cosa, 39 por 30, en el equivalente a 39 estadios de fútbol, de bosques amazónicos, se toman todos los años. Entonces, ¿quién es el que va a asegurarnos que este impacto se dé? De hecho, la opción del legislador, sin duda, el legislador en sentido amplio, que dicte normas, pero también el comportamiento que haya de las. Por eso es tan importante en estos temas tener claro la existencia de espacios, de instituciones de protección y de vigilancia. Mira la tragedia de la selva. La tragedia de la selva, entre otras, es que a las personas que están dando protección sitio, digamos, protección al entorno, son pues quienes chocan directamente con los grandes intereses económicos que se manejan y si no los descalifican, los matan. Así de fácil es. Si no los descalifican, los matan. Entonces allí ahí tenemos que ver cuál es el nivel del impacto. El impacto se va a dar de esto. ¿Qué principios constitucionales, dignidad, protección efectiva, protección del medio ambiente deberían garantizar para una protección que nos metimos en? Ahora, la primera pregunta es, ¿qué estamos entendiendo por dignidad? Dignidad comienza a tener antecedentes en Kant, de la Iglesia Católica,
y en realidad no estaba en el cálculo de ninguno de los grandes pensadores cuando se hizo la Primera Guerra Mundial. Estaba en sectores filosóficos, estaba en sectores iglesia, pero no estaba en el mundo del derecho, salvo los neocantianos, ¿ya? Pero cuando hay la cantidad de millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, Van Smentes y tal allí, comienzan a construir una dinámica en la cual, independientemente de las diferencias, que son muchas y que no se van a acabar de la noche a la mañana, tenemos que tener un mínimo común identificador entre todas las personas, que nos distingan de las plantas, que nos distingan de las tazas, que nos distingan de cualquier otra especie humana. Y ahí es donde se rescata la dignidad como ese mínimo común denominador. Pero esa dignidad que es un valor, es un derecho, es un deber, es todo al mismo tiempo, es un verdadero sustento para los derechos de las personas. ¿Alguien me explique cómo es la dignidad de la Coca-Cola? Que es una persona jurídica, que es una persona. Entonces, yo en este sentido no estaría tanto por una línea o sea, de esta construcción, que es básicamente una construcción alemana, proyectada en el escenario latinoamericano gracias a la influencia española, pero las construcciones sobre los derechos en otras partes poco o nada tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, yo estoy más cerca y me he metido en algún problema por eso, porque hay gente que cree que si alguien lee a un autor es el dueño del autor y que tiene un derecho de paternidad sobre el autor, lo cual ya Indecopi, que es el ente rector para ver esto, de hecho administrativo no hay que desconocerlo, ¿no? No somos supranaciones dentro de las naciones, ya ha dicho pues que nadie tiene un derecho de paternidad. Si yo acojo la posición de una persona y cito esa persona o la hago mía en un ensayo que no requiere citas, no se preocupe. Yo creo más en la teoría de premio Nobel de Economía del año 1999, que tuve el honor de conocer a Amartya Sen, ¿no? Quien nos habla que en rigor lo que somos seres indefensos, pero con muchas expectativas. Y la vida en sociedad lo que nos permite es rescatar lo que llamamos derechos. Y esos derechos son la expresión de capacidades que se tienen que desarrollar para satisfacer nuestras necesidades humanas básicas. Qué complicado. Vamos a decirlo en sencillo. Ahora, lo que yo busco es subsistir, crecer en función de un proyecto de vida, ¿verdad? Eso es lo que buscamos todos. ¿Qué tanto avanzamos, qué tanto no avanzamos? En fin, entonces, ¿quién tiene que darnos las condiciones básicas para eso? En parte el Estado, su institución de garante del bien, ahí podríamos hablar del interés general, del interés público, si no se les quiere hacer diferencia, yo creo que sí hay. Una cosa es lo que nos involucra a todos y otra cosa es lo que queremos, una enorme mayoría, pero no hago cuestión de esta discusión. El interés social creo que, aunque algunos lo asimilan que más separado, eso es una atención, una opción por los vulnerables y punto. Bueno, entonces, con lo cual, la mención a la dignidad como tal, con todo respeto a los feministas, como la base que se ha sido puesta en la Constitución peruana, no me quita el sueño utilizarla como principio constitucional para garantizar un tratamiento adecuado de los animales. Entonces, aún en una posición antropocéntrica, ¿no? ¿Por qué? Porque aún asumiendo que los animales no tuvieran derechos de por sí mismos, ¿no? El animal es casi, casi tu bastón, el animal es casi, casi tu, entonces son tus ojos o tus anteojos, ya. Entonces,
Si la doctora Nayeli tiene problemas a la vista, serios problemas a la vista, ¿la debo privar de que tenga lentes? No, no la debo privar de que tenga lentes. Debo facilitarle que tenga lentes y si hay algún tratamiento que se pueda ella tener sin necesidad de usar lentes, pues se los tengo que facilitar. Ya me dirán, esto es una economía social, social de mercado, pero ojo, no solamente subsidiaria, o sea, no solamente lo que el particular no puede, no quiere hacer, se hace. No, no, no. El Estado tiene que hacer aquello que acabe con barreras de grave desigualdad material, o sea, tiene que ir contra aquellas situaciones que nos dejan en vulnerabilidad y tiene que más bien fomentar situaciones que eh, promuevan un trato más solidario. Entonces, yo creo que con eso basta. Ahora, tutela jurisdiccional efectiva. En realidad, la tutela jurisdiccional efectiva es un principio constitucional o es un derecho. Yo creo que es más fácil entenderlo como derecho. Es la posibilidad de recurrir a un órgano del Estado que tiene atribuciones de composición de conflictos con carácter definitivo, ya, bajo ciertas pautas de un debido proceso. Eso es un deber, eso es un derecho, eso es un principio. Bueno, hay posiciones en las cuales van a decir que todos los derechos son principios y que en realidad no estaría yo tan de acuerdo frente a eso. Una enorme discusión, porque creo que hay situaciones que las agarramos por derecho básicamente ante su carácter de necesidad. Estoy conversando para esta conferencia que se está grabando y después se va a transmitir por una máquina de internet. Hay un principio constitucional del internet, ¿no? Pero lo que nadie puede negar es que cada día más se instalan como derechos, el del acceso al internet, el de poder usar el internet. No siempre la construcción de un derecho trae por sí de la mano una formulación principal. El derecho, ante todo, es la exigencia para satisfacer bajo ciertas condiciones, con ciertas capacidades, necesidades que tengo. Eso es. Entonces puede haber principio, a ver, el principio de contradicción nos puede llevar a un derecho, pero no es un derecho en sí mismo. Gustavo va a un proceso, Gonzalo va a un proceso a discutirlo con Nayel. ¿Qué tiene él? Entonces, él tiene la posibilidad de contradecirla, la posibilidad. ¿Y qué pasa si por estrategia no le conviene contradecirla? No todo lo que, en principio, es como bien se dice por ahí, un mandato de optimización. Es algo que nos indica a dónde convendría ir avanzando de más a más. Pero todo ello es exigible y de golpe. Yo, entonces, no me atrevería a decir que estos principios predominan. Acá la cosa es bien clara, depende de qué espacio tomemos. Si el animal de compañía va a seguir siendo un ser sintiente, ya tiene un margen garantista y no tiene que recurrir a principio constitucional alguno para eso. Si ya lo vamos a reconocer al animal de compañía como sujeto de derechos, ahí sí pues podemos recurrir a una serie de estos elementos que vayan a poder satisfacer la necesidad humana básica que se traduce en ese derecho en particular que está pidiendo. Vamos a ver, es la segunda pregunta. Hay varios bloques de preguntas. Creo que ya pasé los tres primeros. El cuarto. ¿Qué mecanismo constitucional sería el más idóneo para reconocer la sintincia animal? Ah, es que acá la palabra clave es cuál es el más adecuado. Obviamente,
si todo está consagrado al al máximo nivel posible, eso es lo más adecuado, pero miremos nomás. Las propuestas que se están proponiendo, están imaginándose, es reforma constitucional. En el Perú, la reforma constitucional hasta julio de este año es el Pleno, porque no hay dos cámaras, el Pleno dos, propone dos legislaturas votar con votaciones calificadas y cambio de la Constitución, o el Pleno propone y en una segunda legislatura no se hace porque se somete a consulta popular. Pues ese ya no es el trámite que vamos a hacer con todo el Congreso a partir de julio de este año. Entonces, cuán efectivo sea, cuán rápido sea, habrá que verlo. Interpretación del Tribunal Constitucional, bloque de constitucionalidad como dos cosas distintas. Vámonos con cuidado. El Tribunal Constitucional tiene un bloque de técnicas interpretativas para poder enfrentar ciertos temas. Y una de ellas no la crea propiamente un Tribunal Constitucional, aunque los hechos se ha derivado en eso, que es el Consejo Constitucional francés, a propósito de un caso presentado por la intelectual Simone de Beauvoir. Francia no tenía incluido en su texto constitucional la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Francia lo que tenía era, desarrollaba las partes orgánicas de la Constitución y suponía esto. Cuando ya doña Simón comienza a decir los derechos, ¿quién los defiende? ¿Cómo los defiende? Entonces ellos hacen la comprensión como que todo es parte de un bloque. Es una aptitud no prevista en la Constitución, pero que asume como una pauta de interpretación la Corte Constitucional. ¿Qué pasa? Pues no todo el mundo entiende esta idea de bloque de la misma manera. De entrada, o sea, en Francia era incorporar a estas normas al conjunto de normas. De entrada en el Perú la comprensión del bloque constitucional es absolutamente diferente. El Perú ha tomado el asunto, la construcción italiana del bloque, el de jugar con normas que sean normas conexas. O sea, a ver, esto es todo lo que regula un municipio. Pero acá están los artículos de la Constitución. Pero también esta Constitución tiene artículos sobre municipalidades en la Ley Orgánica de Municipalidades, en la Ley Orgánica de Descentralización. Entonces, y puede haber asignaciones que se den en diferentes gobiernos regionales, ¿ya? No de la misma manera a un mismo tema. Entonces, yo a la hora de leer el artículo constitucional, qué es lo que puedo hacer y qué no puedo hacer, no tengo que leerlo solo, lo debo leer como normas interpuestas, como lo llaman ustedes. Y la técnica para fortalecer la resistencia animal, pueden conseguir una reforma constitucional. Van a tener que tener muchas espaldas y mucho poder del Congreso. Entonces, ¿qué sería? Que el tribunal podría plantear en tanto y en cuanto una pauta interpretativa en general o hacerlo parte del bloque de constitucionalidad, entendiendo el bloque como normas interpuestas y no a la francesa. Sí, el problema es que no es tan fácil. No es tan fácil plantearlo porque las composiciones del tribunal caen y son pocas las sentencias de un tribunal que tienen carácter de precedentes, y aún las que tienen carácter de precedentes no están hechas en piedra, pueden ser comprendidas distintos o hasta modificadas. O sea, si hay algún elemento en común en el tratamiento de las sentencias que han sido centrales para regular los precedentes constitucionales, municipalidades de Tal de Lurín, Salazar de Arlenque, Provías, es que en todas siempre una causal para poder dejar de lado precedentes, es que con la sala
el colectivo que dio el caso se quiera apartar de ese presidente. Con lo cual, no está escrito en piedra. Es, ¿no? Entonces, yo le jugaría en lo inmediato por tratar de afirmarlo como pauta interpretativa del tribunal, porque ya hablar de un bloque implicaría que tuviésemos a la mano normas, un conjunto de normas a las cuales se les va a enseñar esta pauta. No, yo lo que haría es el trabajo contrario. O sea, trataría de colocarlo de manera sostenida en interpretaciones que se hacen de estos temas vinculados con el tema que estamos abordando, y en función de eso vamos a los resultados. ¿No? No me iría tanto por una reforma por su extensión. ¿Bajo qué criterios constitucionales puede justificarse bueno, aquí estamos con algunas cuestiones que no llego a entender a cabalidad la pregunta. Es más, se me borró las preguntas. Puedes arreglar eso porque las dos aparecen mal, ¿no? Ah, listo. Entonces, gracias, se me está preguntando qué mecanismo constitucional, después bajo qué criterios constitucionales podría justificarse el reconocimiento. Ah, pero aquí estamos hablando de dos cosas. La pregunta, con todo respeto, tiene una, un elemento de confusión. No es lo mismo ser sujeto de derecho que sujeto de especial protección. Son dos cosas diferentes. Cuando yo estoy hablando de sujeto de derecho, es que yo tengo capacidad de goce, tengo capacidad de ejercicio de todos aquellos, para poder acceder, utilizar aquellas situaciones que satisfagan mis necesidades humanas básicas, en este caso no humanas, pero mis necesidades básicas, para lograr mi proyecto de vida. Bueno, trata de identificar que si los animales tienen derechos, ¿cuáles serían esos derechos? Bueno, creo que algunos son obvios, ¿no? Vida, integridad, libertad, ta, ta, ta. Pero, si yo estoy hablando de hacer un trabajo sobre sujetos de especial protección. Ahí no estoy hablando de exigibilidad, ahí estoy hablando de garantía. No me parece, con todo respeto, adecuado poner el mismo saco como que fueran los criterios, cuando hablamos de criterios constitucionales, estamos hablando de opciones de constituyente frente a ciertos tiempos de temas determinados. Y la opción del constituyente no va a ser necesariamente la misma si lo que va a proteger es algo que te va a poder exigir cosas frente a la posibilidad de lo que va a proteger es algo que en realidad tú tienes que atender. No es lo mismo cuidar una plantita porque eres buena persona, ¿ya? Que estar exigido a que esa plantita camine, porque si no la comunidad de al lado te pasa a mejor vida. Entonces, la pregunta tiene un problema de planteamiento. O sea, yo no puedo pedir iguales criterios constitucionales para justificar dos situaciones jurídicas que son distintas. En uno, aspiro a ser sujeto del derecho. En la otra, aspiro a ser sujeto de la protección del ordenamiento jurídico. Habría que aclarar ahí un poco qué es lo que se quiere con la pregunta. ¿Qué estándares probatorios podríamos usar? Ah, es un tema que es un poco despedido. Hay gente que entiende. Eh, Cuando se habla de estándares probatorios desde una perspectiva constitucional, se habla de aquello que se puede acreditar y cuánto se puede acreditar. Entonces hay elementos que son de acreditación mínima.
hay elementos de los cuales la acreditación es más compleja, ¿ya? Entonces, yo estaría, si estamos hablando de sintiencia es demostrar reacción, cariño, afecto o repulsión también, o sea, no quedarse como una cuestión paralizada, y máximo si se trata de un proceso judicial, le hace un caso parecido al que ya se ha visto, perros guías, pues aquí tendríamos un elemento interesante para manejar. Aquí tendríamos un elemento interesante para manejar, ¿no? Creo, si lo que se está pidiendo es acreditar sintiencia en procesos judiciales, pues no estamos en los estándares más altos, están básicamente en los estándares más bajos. O sea, si supuestamente hay afecto o hay rechazo, ese afecto o ese rechazo se muestra de la manera más rápida posible. No creo que haya mucha complicación probatoria. ¿Qué implicancias constitucionales tendría este reconocimiento en la propiedad, responsabilidad y derechos de familia? Seguimos preguntando cosas que en realidad no son temas constitucionales. Pero en fin. Bueno, la propiedad no se entiende igual si se maneja en una lógica de yo lo que tengo es algo, un bien, un servicio al cual produzco, al cual distribuyo, al cual uso, al cual consumo. Entonces, que me da en ese sentido cuatro consideraciones básicas, ¿no? Uso, disfrute, disposición y reivindicación. Cuando nosotros ya vamos a implicar consideraciones, por ejemplo, protección a los animales, ya es hablar de un margen garantista. Pero si vamos a pasar al reconocimiento del animal como sujeto de derechos, ya no estamos hablando de garantía, estamos hablando de exigencia. Y si hablamos de exigencia, la exigencia entonces va a tener que darse en el contexto de en qué aspecto, por ejemplo, de la propiedad yo quiera esa exigencia. Estamos hablando también de la pregunta de responsabilidad civil. ¿Ya? Responsabilidad civil contractual o extracontractual. Y en el derecho de familia. Bueno, el derecho de familia, el derecho de familia tiene muchas aristas. Bueno, de hecho, no creo que nadie presente un Short Pérez para buscar tener familias ensambladas entre los animales, ¿no? Pero, de hecho, sí. Entonces, acá hay en cualquiera de las opciones. Creo que las preguntas no están teniendo clara la diferencia entre lo que es el reconocimiento como ser sintiente y el reconocimiento como sujeto de derechos. Son dos cosas distintas. Yo soy ser sintiente, pues, y tengo que ser protegido por eso, tengo un margen de protección por eso, ¿ya? Pero no tengo capacidad de exigencia que me lo den. Si me lo dan, muy bien. Si yo no distingo estos conceptos y no le pongo el elemento de exigibilidad que tienen los derechos, nos gusten o no nos gusten. Yo quiero ir a una fiesta y no quiero que vaya ni Nayeli ni Gonzalo, pero compraron sus entradas, yo no le puedo pedir que vaya. Pues tienen derecho, o sea, su derecho de libertad está ahí. No voy a entrar en la discusión de contratar, contractual o de contratación, pero ahí están en la fiesta, yo no los puedo mover. Tercer paquete. A ver, ya lo vimos. Implicancias constitucionales.
Ahora conversamos por teorías más teórico. A ver. La última parte nos está llevando a cuestiones de teoría constitucional o de cuestiones de carácter ético para ver cómo optamos, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo optamos para qué? ¿Para hacer los seres sintientes o para su reconocimiento como sujetos de derechos? ¿No? Ahí creo que hay un problema de diseño de la pregunta, pero claro, estando las preguntas puestas y tengo que hacer que responder, pues las respondo, sin ningún temor. Pero haciendo notar cuál es el sesgo. Si yo digo que la naturaleza es la titular de derechos, entonces ya estamos en una posición biocentrista y no hay más que discutir. Los animales son parte de esa naturaleza, ergo son titulares de derechos. Si yo lo que digo es, voy a expandir la titularidad de los derechos, o sea, las personas siguen siendo, pero también meto Juan, Pedro y Sancho, entonces la cosa va a tener otra connotación. ¿Ya? Entonces, de hecho, si yo opto por una posición que la naturaleza misma es sujeto de derechos, pareciera ser más fácil justificar la razón de tener aquí a sujetos de derechos y tanto el cuarto la misma naturaleza de los derechos. El problema que yo veo asumiendo esas posiciones es ser sujeto de derecho que implica. Y creo que la gran preocupación es que quien nos formula las preguntas no parecería tener muy en claro cuál es el plus, cuál es la ventaja entre un reconocimiento a una condición sintiente, o sea, el conocimiento garantista y el reconocimiento de la exigencia. Si yo no sé bien qué es lo que pido, no voy a tener muy claro cómo fundamentarlo. Si lo que estoy pidiendo es que me traten al igual que a las piedras, o igual que a los animales, sin duda va a ser más fácil si me asimilo a ese elemento de derechos de la naturaleza. El problema es cómo, cuándo, en qué supuesto lo protejo. No, no todos los animales son protegidos en todos los contextos. Si el animal te ataca, le vas a dejar pase de ataque menos más. Y un gato, que es un típico, o un perro, que es un típico animal de compañía, puede atacar. O sea, tampoco en el supuesto que se les reconociera derechos y derechos, es que esto es un absoluto. O sea, hay que manejarse como, ¿cuál es el enfoque ético? Dios. A ver, bueno, es que las dos preguntas son lo mismo. Han copiado dos veces las mismas preguntas, la 9 y la 10. Ya, ¿qué enfoque quiero decir es más compatible con los principios constitucionales y los avances científicos sobre bienestar animal? Cuando hablamos de ética, estamos hablando de la disciplina la cual condice cómo deben darse nuestros comportamientos. Y la ética tiene que ver con el derecho, pero no es exclusivamente el derecho. La ética es la opción por lo correcto. La opción del derecho es la opción por componer los conflictos, salvando los intereses mayoritarios y sobre todo los intereses de sectores vulnerables. Entonces, hay muchos puntos de encuentro y una tremenda confusión cuando se crean comisiones de ética frente a comisiones disciplinarias, porque no necesariamente es lo mismo. Estamos, suponiendo que nuestros amigos que están trabajando conmigo no estuvieran tan lejos, estamos acá sentados al lado, estamos dando un examen. Entonces, y
uno de ellos le pasa su hojita de examen al otro y el otro pues copia lo que puede, el otro redacta su estilo. Ya. ¿Ese es un delito? No, porque en rigor no es plagio, no es exactamente el mismo. Y tendremos que evaluar para ver si se trata de un plagio inteligente, que con el poco tiempo que uno tiene allí, no creo que sea eso, es captar ciertas ideas y ponerlas. Y somos dueños de las ideas, hay paternidad de las ideas. En el ámbito de lo jurídico, ahí el asunto está como medio delimitado. En cambio, en el ámbito de lo ético, tu comportamiento fue correcto, presentar un trabajo que no era tuyo como tuyo. Entonces, aquí deberíamos ir un poquito con más cuidado cuando hablamos de cuál es el enfoque, los enfoques éticos adecuados. Porque, insisto, no es lo mismo el enfoque ético que va a justificar un, ¿cómo decirlo?, estatus de protección a alguien que requiere ser protegido que el estatus de exigencia a alguien que te reclama por ser quien es, que le reconozca ciertas cosas para que cumpla sus necesidades humanas básicas. Entonces, creo que ya con esto sí, ya no hay más preguntas. La última pregunta era una pregunta repetida de la anterior. Eh, es muy interesante el tema que se nos plantea para la discusión. Hay alguna cuestión que ya se ha trabajado sobre animales de compañía en el Perú. Hay muchísimas propuestas de grupos animalistas al respecto. Es poco, sí, lo que se ha basado en concreciones, porque creo que la discusión más importante es la discusión que no se ha dado. La discusión más importante es qué estatus le vamos a reconocer. Y ahí hay que plantear que parece que quien nos formula las preguntas no llega a tener del todo definida esta indicación. ¿Queremos seres sintientes o queremos sujetos de derechos? No son las dos cosas, lo mismo. En un ámbito y un ámbito, insisto, de protección, y en el otro ya vamos más allá de la protección, vamos al ámbito de la exigencia. Con todo, espero que lo que se ha respondido sea útil para el cuestionario que se nos planteó. Es una buena manera de llamar a desarrollar lo planteado y que ha quedado un poco ahí en el aire de animales de compañía frente a la famosa sentencia del perro guía que ya está peinando canas. Muchas gracias por la invitación.